15 guardias fuertemente armados gritaron cuando el semental de 2 toneladas se encabritó y estampó sus cascos contra el parabrisas de un Range Rover personalizado, haciéndolo estallar. El jefe mafioso más despiadado de la costa este vio cómo su inversión multimillonaria se volvía salvaje. Entonces, una criada aterrorizada, embarazada de 6 meses, entró en medio del peligro y ofreció su palma desnuda y temblorosa. La finca Falcone se alzaba como una fortaleza disfrazada de palacio en las colinas exuberantes y aisladas del condado de Dutchess, Nueva York, rodeada de 300 hectáreas de bosque privado y protegida por hombres que llevaban Glock con silenciador bajo trajes italianos a medida. Era el centro neurálgico intocable del sindicato criminal más poderoso de la costa este. La familia Falcone había sobrevivido a la era de los Gotti y los Genovese porque supo evolucionar. Cambiaron las esquinas de la calle por salas de juntas corporativas, puertos de contrabando y bienes raíces. A la cabeza de ese imperio estaba Lorenzo Falcone, un multimillonario de 34 años que gobernaba su inframundo con precisión quirúrgica y un silencio absoluto y aterrador. Nora Hayes no pertenecía a ese mundo. Tenía 24 años, estaba agotada y trataba desesperadamente de limpiar los escalones de piedra caliza del gran patio de la finca antes de que se secara el rocío de la mañana. Bajo su uniforme de algodón rígido y demasiado grande, ocultaba un embarazo de 6 meses. Cada movimiento le provocaba un dolor sordo en la parte baja de la espalda, pero Nora no podía permitirse detenerse. Era un fantasma, una chica viviendo con el tiempo prestado. Su difunto novio, Danny, había sido un corredor de apuestas de bajo nivel, con una adicción catastrófica al juego. 6 meses atrás, se había hundido demasiado con una red albanesa de tráfico que operaba desde Queens. Cuando no pudo pagar los $200,000 que debía, su automóvil cayó misteriosamente desde el puente Tappan Zee. La deuda, según las brutales leyes del inframundo, pasó a Nora. Aterrada y sola, huyó de la ciudad usando el último dinero que le quedaba para comprar una identidad falsa y conseguir un humilde trabajo de limpieza en la finca Falcone. Pensó que el último lugar donde los albaneses la buscarían sería dentro del complejo de su rival, más grande y letal. Pero esconderse en la casa de Lorenzo Falcone era como vivir dentro de un arma cargada. Aquella mañana de jueves, la calma habitual de la finca se quebró con la llegada de un enorme camión blindado de transporte. Lorenzo Falcone salió a la terraza superior con una taza de espresso negro en la mano. Vestía un traje Tom Ford color carbón que costaba más de lo que Nora ganaría en una década. Esperaba su nueva adquisición. Lorenzo no tenía mascotas, tenía símbolos de poder. Y su última compra estaba destinada a ser la demostración definitiva de ese poder. Un raro semental frisón de pura raza, importado de un criador privado de Rotterdam. La bestia le había costado $2,500,000. Llamado Baltasar, el caballo era una leyenda en los círculos ecuestres de élite, no solo por su genética impecable y su pelaje negro azabache, sino por su temperamento letal. Baltasar ya había destrozado la clavícula de un adiestrador altamente entrenado en los Países Bajos. Para Lorenzo, la violencia del animal no era un defecto, era un espejo. «Sáquenlo», ordenó Lorenzo, y su voz se impuso con facilidad sobre el zumbido del motor del camión. Abajo, en el patio, 15 de los mejores hombres de Lorenzo, ejecutores, sicarios y capos que no se inmutarían ante un tiroteo en un restaurante lleno de Brooklyn, rodearon la rampa de carga. Estaban sudando visiblemente. Mateo, el subjefe de Lorenzo, con el rostro lleno de cicatrices, se mantuvo atrás con una gruesa cuerda de cuero en las manos. Las puertas hidráulicas del camión de transporte se abrieron con un silbido. Por un segundo, solo hubo un silencio pesado y asfixiante. Entonces, un sonido como un trueno resonó cuando un enorme casco herrado golpeó la rampa metálica. Baltasar irrumpió en la luz del día. Era un monstruo de animal, de 17 manos de altura, una montaña ondulante de músculo negro como la medianoche y furia desatada. Su tamaño arrancó un jadeo colectivo a los criminales endurecidos del patio, pero no era solo su tamaño lo que aterraba. Era el pánico salvaje y asesino en sus ojos. Algo lo había asustado. Tal vez el olor residual a pólvora en las chaquetas de los guardias, tal vez la claustrofobia del largo vuelo, o tal vez la enorme cantidad de hombres rodeándolo. Fuera lo que fuera, el semental perdió el control. Baltasar se encabritó, convertido en una silueta imponente contra el sol de la mañana.
y soltó un relincho ensordecedor y agudo. Sus cascos delanteros cayeron con violencia sobre el capó de un Range Rover blindado estacionado cerca de la fuente, haciendo estallar el parabrisas reforzado como si fuera vidrio hilado. Agarren la cuerda, sujétenlo. Rugió Mateo, lanzándose a un lado justo cuando el caballo soltó una coz trasera letal que abolló la puerta de acero del camión de transporte. Los 15 hombres corrieron en todas direcciones, gritando unos sobre otros. Dos guardias avanzaron tratando de arrojar gruesas cuerdas de nylon sobre el cuello del semental. Baltasar simplemente giró, arrastrando a un mafioso de 90 kilos por los adoquines italianos importados, como si el hombre estuviera hecho de papel. Otro guardia intentó acercarse con una jeringa de detomidina, un potente sedante equino, pero el semental giró en seco, mostrando los dientes y cerrando las mandíbulas a pocos centímetros del rostro del hombre. El ejecutor tropezó hacia atrás y se alejó gateando, dominado por el terror. En la terraza, Lorenzo apretó su taza de espresso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos eran rendijas frías y peligrosas. Inútiles, incompetentes, murmuró. El patio se había convertido en un caos absoluto. El polvo y la grava volaban por el aire. Los hombres gritaban y se lanzaban detrás de columnas de piedra y vehículos de lujo. Esto no era una guerra de bandas. Era una fuerza de la naturaleza contra la que no tenían armas. Baltasar se sacudía violentamente, con la pesada cabezada de transporte clavándose cruelmente en su rostro, echando espuma por la boca, y listo para pisotear a cualquiera que fuera lo bastante tonto como para cruzarse en su camino. Y entonces, saliendo de detrás de la gran fuente de mármol, con una escoba de madera apretada contra el pecho, apareció Nora. Nora estaba paralizada, con el corazón martillándole las costillas. Había quedado atrapada entre el borde de la enorme fuente y la bestia de 2 toneladas que se encabritaba y destrozaba con rapidez el patio de Lorenzo Falcone. «Dispárenle», gritó uno de los guardias más jóvenes, sacando una Glock personalizada de la funda bajo el hombro mientras Baltasar se lanzaba hacia él. «Baja el arma, idiota», bramó Mateo, poniéndose en pie a duras penas. Desde el balcón, la voz de Lorenzo cortó el patio como un latigazo. «Si una sola bala toca a ese caballo, los enterraré vivos a todos bajo el puente. Tápanse, guarden las armas». Los guardias dudaron, atrapados entre la ira de su jefe y los cascos letales del semental. En ese instante de vacilación, Baltasar giró sus ojos desorbitados y salvajes hasta fijarlos en la pequeña figura temblorosa junto a la fuente. Resopló, levantando una lluvia de grava, y empezó a cargar directamente contra Nora. «Oye, sal de ahí, chica», gritó Mateo. Nora no corrió. No podía. Con su vientre hinchado y la espalda dolorida, no alcanzaría a dar ni 2 pasos. Pero mientras la enorme bestia negra se abalanzaba hacia ella, el terror dio paso de pronto a un extraño instinto clarificador. Antes de ser una criada fregando los pisos de la mafia, antes de ser una viuda embarazada huyendo, Nora Hayes había sido una chica de granja de Kentucky. Había crecido en el condado de Bourbon, siguiendo a su abuelo por un refugio de caballos, pura sangre en ruinas. Conocía el lenguaje de los caballos mejor que el lenguaje de los hombres. Mientras Baltasar se acercaba, Nora no vio un monstruo asesino. Vio la pesada cabezada de cuero ajustada con fuerza a su enorme cabeza. Vio el destello de un alambre plateado asustado que se había roto por la presión de sus sacudidas y se clavaba hondo, dolorosamente, en el sensible conjunto de nervios detrás de su mandíbula. El semental no estaba atacando. Estaba ciego de dolor, luchando contra el mismo equipo que intentaba controlarlo. Nora soltó la escoba. La madera chocó contra la piedra, con un ruido seco. 15 guardias fuertemente armados contuvieron la respiración, esperando ver a la criada embarazada morir aplastada. Lorenzo Falcone se inclinó sobre la balaustrada de piedra, con los ojos oscuros fijos en la muchacha. Un repentino e inusual golpe de adrenalina le atravesó el pecho. Nora dio un paso adelante, no levantó las manos para defenderse. En cambio, metió los dedos en el bolsillo de su delantal almidonado. Siempre guardaba unos caramelos orgánicos de menta envueltos en papel de aluminio para aliviar las náuseas matutinas. Desenvolvió uno con dedos temblorosos. «Tranquilo», respiró Nora. Su voz no fue un grito, fue un murmullo bajo y melódico, con el tono perfecto para atravesar el pánico. «Tranquilo, grandote. Lo veo. Sé que duele». Baltasar se detuvo derrapando a pocos pasos de ella.
levantando una nube de polvo blanco de piedra caliza. Sacudió la enorme cabeza y soltó un resoplido grave y amenazante. Sus fosas nasales se ensancharon, rojas. Se alzaba sobre ella, proyectando una sombra inmensa que envolvía por completo su frágil figura. Nora no se inmutó. Mantuvo los ojos bajos, evitando una mirada directa y depredadora, y extendió despacio, con deliberación, su palma desnuda. En el centro de su mano temblorosa, descansaba el caramelo blanco de menta. No voy a hacerte daño, susurró, dando un paso agonizantemente lento hacia él. Estás bien. Ahora, estás a salvo. El silencio en el patio era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El único sonido era el jadeo pesado y rítmico del semental agotado. Las orejas de Baltasar se pegaron hacia atrás y luego se inclinaron hacia adelante. Bajó la enorme cabeza, con su suave hocico de terciopelo suspendido a pocos centímetros del rostro de Nora. Soltó un aliento largo y cálido que agitó los mechones sueltos del cabello de Nora. Entonces, con una suavidad imposible, el caballo del infierno extendió los labios y tomó el caramelo de su palma. Nora soltó un aire que no sabía que estaba conteniendo. Mientras él masticaba el caramelo, ella deslizó lentamente la mano por su cuello elegante y empapado de sudor. Sus dedos encontraron la pesada hebilla de cuero de la cabezada. Con un movimiento hábil y practicado de la muñeca, desabrochó el grueso broche de latón y apartó el alambre deshilachado de su piel. Baltasar soltó un suspiro largo y profundo, y la tensión abandonó de inmediato su enorme cuerpo. Empujó cariñosamente el hombro de Nora, casi haciéndola perder el equilibrio, antes de dejar caer la cabeza contra su pecho buscando consuelo. Nora rodeó el enorme cuello del semental con los brazos y hundió el rostro en su áspera crin negra. Un aplauso pesado y lento rompió el silencio. Nora dio un salto. Baltasar levantó la cabeza de forma defensiva a su lado. Lorenzo Falcone bajaba por la gran escalera curva, sus zapatos de cuero pulido resonando rítmicamente contra la piedra. Los guardias se apartaron al instante para dejarle paso, con la cabeza inclinada por deferencia y vergüenza. Lorenzo se detuvo a unos pasos de distancia, con sus ojos oscuros y penetrantes, recorriendo la escena imposible. Su bestia indomable de $2,500,000 estaba de pie, dócil, junto a una criada. El viento cruzó el patio y pegó el uniforme demasiado grande de Nora contra su cuerpo, delineando perfectamente la innegable curva de su embarazo de 6 meses. Los ojos de Lorenzo bajaron a su vientre y luego volvieron a su rostro aterrorizado. 15 de los hombres más letales de Nueva York, dijo Lorenzo, con una voz grave y peligrosa que hizo estremecer a Nora. Y la única que puede controlar mi caballo es una criada embarazada. Dio un paso más cerca. El terror magnético de aquel hombre resultaba asfixiante. ¿Cómo te llamas? Nora tragó saliva, con la mano apoyada instintivamente en el cuello de Baltasar para sostenerse. Nora, señor. Lorenzo la miró fijamente, analizando cada microexpresión de su rostro pálido y manchado de tierra. Había un fuego feroz y protector en sus ojos que no pertenecía a una sirvienta. Antes de que pudiera hablar otra vez, Mateo se acercó por detrás de su jefe con un teléfono desechable en la mano. El subjefe estaba pálido. Mateo se inclinó y susurró con urgencia al oído de Lorenzo. Jefe, el equipo de seguridad acaba de pasar su rostro por los escáneres biométricos de la entrada mientras estaba ahí de pie. No viene de la agencia. Es Nora Hayes. Lorenzo no apartó la mirada de Nora. Y es la chica de Danny, susurró Mateo, con la voz tensándose. El corredor que debía 200,000 a los albaneses antes de darse un baño desde el puente. En la calle se dice que lleva a su hijo, y que los albaneses han puesto una orden de muerte contra ella para saldar la cuenta, si descubren que está en nuestra propiedad. La expresión de Lorenzo no cambió, pero el aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. Miró a la chica que acababa de domar a un monstruo. Miró al niño que crecía dentro de ella, un niño marcado para morir por sus peores enemigos. Nora se tensó, sintiendo el cambio en la atmósfera. Sabía que la habían descubierto. Cerró los ojos, esperando la orden de que la arrojaran por las puertas, directo a las manos de los hombres que querían verla muerta. En cambio, Lorenzo extendió la mano. Su mano grande y cálida pasó por alto su rostro por completo. Sus dedos rozaron suavemente la mandíbula de Baltasar, justo donde Nora había retirado el alambre. Luego sus ojos oscuros e indescifrables volvieron a clavarse en los de ella. Ella ya no les debe nada a los albaneses, dijo Lorenzo con suavidad,
y su voz se escuchó claramente en todo el patio silencioso para que todos sus hombres la oyeran. Se volvió hacia Mateo. Paga la deuda desde mi cuenta personal. La mandíbula de Mateo cayó. Jefe, eso es una declaración de guerra. Que vengan, respondió Lorenzo con frialdad. Volvió a mirar a Nora, bajando la vista hacia su vientre redondeado, mientras una extraña oscuridad posesiva se acumulaba en sus ojos. Quítate ese uniforme, Nora, y lleven sus cosas al ala principal. Parece que mi caballo la quiere. La transición de los cuartos del servicio al ala principal de la finca del condado de Dutchess fue tan brusca que Nora sintió vértigo. Una hora después del incidente en el patio, su rígido uniforme de criada había sido incinerado. Se encontró de pie en el centro de una suite de 200 metros cuadrados, decorada por completo por Restoration Hardware, mirando un colchón Hastings, hecho a medida que costaba más que la casa donde había crecido. A través de las ventanas blindadas de suelo a techo, tenía una vista panorámica del Valle del Hudson. Ya no era un fantasma. Era la invitada más valiosa del hombre más peligroso de Nueva York. Durante las 2 primeras semanas, Lorenzo Falcone mantuvo la distancia. Era un fantasma dentro de su propia casa, saliendo antes del amanecer en una caravana de Cadillac Escalade negros y regresando mucho después de la medianoche, pero su presencia estaba en todas partes. El armario de Nora se llenó de pronto de suéteres de maternidad de cachemira y ropa de descanso de seda de Bergdorf Goodman. Un médico concierge privado de Mount Sinai fue llevado en helicóptero solo para revisar sus signos vitales y asegurarse de que el bebé estuviera sano. Y luego estaba Baltasar. Nora pasaba los días en las caballerizas climatizadas, el único lugar donde se sentía realmente en tierra firme. El demoníaco semental frisón de 2 toneladas que había aterrado a 15 mafiosos endurecidos era completamente dócil en su presencia. Ella cepillaba su pelaje negro como la medianoche hasta dejarlo reluciente, le daba avena orgánica con la mano y le hablaba con ese suave acento melódico de Kentucky que había enterrado desde que se mudó a la ciudad. Baltasar la seguía por el potrero como un enorme perro guardián letal, colocándose entre ella y cualquiera que pasara cerca. Nora estaba cepillando la crin de Baltasar en una fría tarde de martes, cuando finalmente oyó el pesado y rítmico clic de unas botas italianas de cuero contra el pasillo de concreto. Se quedó inmóvil, con el cepillo suspendido en la mano. Lorenzo entró en la luz dorada y suave del establo. Se había quitado la chaqueta del traje y llevaba solo una camisa blanca Tom Ford a medida, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos, dejando al descubierto la tinta oscura e intrincada de los tatuajes del sindicato. Olía a una costosa colonia de madera de oud, a espresso oscuro y a algo innegablemente metálico, el débil aroma persistente de la pólvora. Las orejas de Baltasar se pegaron contra su cráneo. El semental soltó un gruñido bajo de advertencia y se colocó protectoramente frente a Nora, cubriendo su vientre hinchado del jefe mafioso. Lorenzo se detuvo a unos pasos, con el fantasma de una sonrisa jugando en su mandíbula esculpida y sombreada. Es mío. Pagué $2,500,000 por él, y aún así, me mira como si quisiera aplastarme el cráneo para protegerte. Solo no le gustan los movimientos bruscos, señor Falcone, dijo Nora suavemente, apoyando una mano tranquilizadora sobre el enorme hombro del semental. Lorenzo, la corrigió él, con sus ojos oscuros clavados en los de ella con una intensidad depredadora que le robó el aliento. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Baltasar se tensó, pero Nora murmuró una orden suave y el caballo se mantuvo firme. Lorenzo cerró la distancia hasta quedar a escasos centímetros de ella. De cerca, era aterradoramente hermoso, un hombre tallado en mármol y violencia. No miró al caballo, solo la miró a ella. Su mirada bajó hacia la prominente curva de su embarazo de 7 meses bajo el suéter de cachemira. Hoy recibí respuesta de los albaneses, dijo Lorenzo, bajando la voz a un registro íntimo y profundo que resonó en el establo silencioso. A Nora se le heló la sangre. El cepillo cayó de sus dedos y golpeó el suelo. ¿Los 200,000? Dritan Hoxha rechazó la transferencia. Respondió Lorenzo con calma, mencionando al despiadado líder de la red de tráfico de Queens. Devolvió los fondos de mis cuentas en las Caimán. Dice que ya no se trata de la deuda de juego de Danny. Se trata de respeto. Se siente insultado porque me metí en sus asuntos. Puso una recompensa de $500,000 por tu cabeza. Las rodillas de Nora cedieron un poco. El peso del terror amenazó con arrastrarla al suelo.
$500,000. Era una mujer muerta caminando. Antes de que pudiera desplomarse, las manos grandes y callosas de Lorenzo se movieron con rapidez y la sujetaron por los brazos, sosteniéndola firme. Su toque era una marca ardiente que quemaba a través de la suave cachemira. «Mírame», ordenó. Nora obligó a sus ojos llenos de lágrimas a levantar la mirada hacia su frío rostro oscuro. «Dritan Hoxha es un hombre muerto», dijo Lorenzo, como quien declara un hecho, y no una amenaza. «Su gente está muerta. Su imperio es polvo. Solo que todavía no lo saben. Estás dentro de mi fortaleza, Nora. Duermes en mi ala. Domaste a mi caballo. ¿De verdad crees que permitiría que un sucio matón callejero de Astoria tocara algo que me pertenece?» La posesividad en sus palabras le envió un violento escalofrío por la espalda. «No te pertenezco», susurró ella, con la voz temblorosa. La mirada de Lorenzo se suavizó apenas una fracción, una aterradora muestra de vulnerabilidad en un hombre que no tenía ninguna. Lentamente, soltó uno de sus brazos y bajó la mano hasta apoyar la plana sobre su vientre redondeado. El bebé, como si sintiera el inmenso poder del hombre al otro lado, lanzó una patada fuerte y repentina contra la palma de Lorenzo. A Lorenzo se le cortó la respiración. Por un fugaz segundo, el despiadado don de la mafia desapareció y fue reemplazado por un hombre golpeado por el asombro absoluto. Danny era un imbécil que cambió su vida por un asiento en una mesa de póker amañada. Murmuró Lorenzo, acariciando suavemente con el pulgar la curva de su vientre. «Este niño merece un imperio, y yo tengo uno para darle». El invierno descendió sobre el valle del Hudson con una agresividad despiadada. Para finales de enero, Nora tenía 8 meses y medio de embarazo. Estaba pesada, dolorida y completamente confinada en la finca, mientras una brutal tormenta del noreste cubría el condado de Dutchess con casi 1 metro de nieve. La tormenta era la cobertura perfecta. Eran las 2 de la madrugada de un viernes, cuando la red eléctrica de la finca se apagó. Nora despertó con un sobresalto violento en su enorme cama Hastings. El zumbido ambiental del sistema de climatización había muerto. Los pisos calefactados empezaban a enfriarse rápidamente. Fuera de las ventanas reforzadas, la ventisca aullaba y giraba en cegadoras cortinas blancas. Entonces los generadores de respaldo no se activaron. Desde el pasillo, el sonido de disparos con silenciador resonó por la enorme mansión. Dritan Hoxha no había esperado a que Lorenzo desmantelara su operación. Sabiendo que estaban ampliamente superados en una guerra directa, los albaneses habían contratado a un escuadrón paramilitar de élite, usando el clima catastrófico y bloqueadores de señal para evadir las alarmas del perímetro. No habían venido a negociar. Habían venido a masacrar a Lorenzo Falcone, mientras dormía y llevarse la cabeza de la chica como trofeo. Nora no gritó. El instinto primitivo de una madre tomó el control. Apartó las sábanas de seda, agarró una manta gruesa de lana y salió descalza por la puerta oculta de servicio conectada a su suite, un diseño que conocía íntimamente de sus días limpiando la casa. Evitó los pasillos principales, que ya destellaban con las luces estroboscópicas de linternas tácticas y resonaban con los gritos de los hombres de Lorenzo devolviendo el fuego. Necesitaba un lugar para esconderse, un lugar donde nadie pensaría buscar en medio de un tiroteo. Huyó a las caballerizas. El establo estaba completamente oscuro y helado. El viento hacía crujir las pesadas puertas de madera. Al entrar, oyó el nervioso y agitado golpeteo de cascos. Los caballos estaban alterados por el olor a pólvora que llegaba desde la casa principal. «Baltasar», susurró, avanzando a tientas por el pasillo oscuro hasta llegar al doble establo reforzado del fondo. El enorme semental asomó la cabeza por encima de la puerta del box y empujó su hombro con desesperación. Podía oler su miedo. Nora abrió el pestillo y se deslizó dentro del amplio establo. Se acurrucó en una esquina sobre las virutas frescas de pino, apretando la manta contra su cuerpo tembloroso. De pronto, un dolor cegador y abrasador le desgarró la parte baja del abdomen. Jadeó, se dobló sobre sí misma y mordió su propia mano, para no gritar. El estrés, el terror puro y el frío helado habían desencadenado el parto. Rompió fuente en un chorro cálido contra el suelo frío. «Ahora no», rezaba, con lágrimas cayéndole por el rostro. «Por favor, Dios, ahora no». Las pesadas puertas del establo gimieron al abrirse. 3 haces de linternas tácticas atravesaron la oscuridad y recorrieron los boxes.
Botas pesadas que crujían sobre la nieve entraron en el pasillo. «Revisen los establos», ordenó una voz ronca con un fuerte acento. «Si se esconde aquí, métele una bala a ella y al niño». Oksha quiere pruebas. Nora contuvo la respiración, pegándose contra la pared del fondo. Otra contracción la golpeó, tan violenta que le robó por completo el aire de los pulmones. Un pequeño gemido involuntario escapó de sus labios. Los haces de luz se dirigieron al instante hacia el fondo del pasillo. Oí algo. Se burló uno de los sicarios. Los pasos se acercaron. Nora cerró los ojos con fuerza y envolvió sus brazos protectoramente alrededor de su vientre. Podía ver el haz de luz cortando las ranuras de madera del establo. El sicario se detuvo justo frente a la puerta. Levantó su rifle de asalto con silenciador y extendió la mano para deslizar el pestillo. Nunca tuvo la oportunidad. Baltasar, sintiendo la amenaza letal contra su manada, desató el infierno. Con un relincho demoníaco ensordecedor, el semental de 2 toneladas giró y lanzó una devastadora patada doble contra la puerta reforzada del box. La fuerza del impacto arrancó por completo la pesada puerta de roble de sus bisagras de hierro. La puerta de 90 kilos, impulsada por miles de kilos de pura fuerza muscular, se estrelló directamente contra el sicario albanés y lo aplastó contra la pared de piedra opuesta con un crujido espantoso. El hombre cayó como una piedra, muerto al instante. Los otros 2 sicarios entraron en pánico y levantaron sus rifles hacia la bestia desatada, pero desde las sombras emergió un demonio con traje a medida. Lorenzo Falcone no gritó, no dudó. Con una Sig Sauer P226 personalizada en cada mano, se movió con una precisión líquida y letal. 2 disparos silenciados sonaron en rápida sucesión. Los 2 sicarios restantes recibieron balas justo entre los ojos y cayeron sin vida sobre el pasillo de concreto. El establo quedó en silencio, salvo por el aullido del viento y el resoplido pesado y agresivo de Baltasar, que permanecía de guardia ante la puerta abierta del box. Lorenzo dejó caer las armas, ignorando la sangre que se acumulaba en el suelo, y entró corriendo en el establo. Cuando vio a Nora encogida en el suelo, pálida y temblando en medio de una contracción brutal, su corazón, un músculo que creía convertido en hielo desde hacía una década, dejó de latir. Nora respiró, cayendo de rodillas junto a ella, sin importarle que la lana de diseñador de sus pantalones se empapara de sangre y líquido amniótico. La atrajo contra su pecho y envolvió su cuerpo tembloroso con su abrigo pesado y cálido. El bebé. Sollozó ella, aferrándose a las solapas de su camisa. «Lorenzo, ya viene, te tengo», susurró él, presionando con fiereza un beso desesperado contra su frente. Mis hombres aseguraron la finca. El equipo de Mount Sinai espera en el búnker subterráneo. Estás a salvo. Lo juro por mi vida, estás a salvo. La levantó en brazos sin esfuerzo, pese a lo avanzado de su embarazo. Baltasar se apartó, bajando su enorme cabeza, para tocar suavemente el pie colgante de Nora en una despedida silenciosa, mientras Lorenzo la sacaba del establo manchado de sangre y la llevaba hacia la tormenta. 10 horas después, en la suite médica estéril y brillantemente iluminada, enterrada en lo más profundo de la finca Falcone, el llanto de un recién nacido rompió el pesado silencio. Nora yacía exhausta en la cama de hospital, con el cabello húmedo de sudor, mirando con absoluto asombro la escena que se desarrollaba junto a la ventana. Lorenzo Falcone, el despiadado don multimillonario, que había acabado con todo el sindicato albanés antes del desayuno, estaba de pie bañado por la pálida luz de la mañana. En sus enormes brazos cubiertos de tatuajes, acunaba a un bebé diminuto y frágil, envuelto en una manta blanca impecable. Mateo entró en silencio a la habitación, desviando la mirada con respeto. «Jefe, Oksha está resuelto. El territorio de Queens es nuestro. La cuenta está limpia». Lorenzo ni siquiera miró a su subjefe. Sus ojos estaban completamente fijos en el bebé dormido que sostenía en brazos. Extendió un dedo y acarició suavemente la mejilla increíblemente suave del bebé, exactamente como había tocado a Baltasar, exactamente como había tocado a Nora. «Actualiza el registro familiar, Mateo», dijo Lorenzo en voz baja, con la voz temblando por una emoción que Nora nunca le había oído antes. «El niño se llama Leo Falcone, el heredero del imperio». Lorenzo caminó hasta la cama, se sentó con cuidado en el borde y puso al bebé en los brazos abiertos de Nora. Se inclinó y capturó sus labios en un beso que era una promesa profunda e inquebrantable.
Nora había llegado a la finca como una criada perseguida y endeudada, fregando pisos para sobrevivir. Pero al mirar al jefe mafioso ferozmente protector besándole la frente, y al bebé sano en sus brazos, supo la verdad. No solo había domado al caballo del diablo, había domado al mismísimo diablo. ¿Esperabas que el despiadado jefe mafioso arriesgara todo su imperio por una criada embarazada y su semental indomable? A veces, los protectores más feroces son aquellos a quienes la sociedad más teme. Si el dramático y estremecedor viaje de Nora y Lorenzo hacia el amor, la lealtad y una familia inesperada te mantuvo al borde del asiento, dale me gusta. No olvides compartir esta historia con tus amigos y suscribirte para más romances mafiosos intensos, historias con giros increíbles y momentos que parecen sacados de la vida real.